Patricio Canales. Continuamos con la jornada de enriquecimiento espiritual titulada El bautismo diario del Espíritu Santo en su etapa de consolidación, leyendo el libro Los Hechos de los Apóstoles de la autora adventista Elena de White. Día 61. Mientras esperaba a Silas y Timoteo, Pablo no estaba ocioso. Discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Pero su principal labor era proclamar las nuevas de la salvación a aquellos que no tenían un concepto claro de Dios y de su propósito en favor de la especie caída. El apóstol había de encontrarse pronto con el paganismo en su forma más sutil y seductora. Los grandes hombres de Atenas no tardaron en enterarse de la presencia en su ciudad de un maestro singular que estaba presentando a las gentes doctrinas nuevas y extrañas. Algunos de esos hombres buscaron a Pablo y entablaron conversación con él. Pronto una multitud de oyentes se reunió alrededor de ellos. Algunos estaban listos para ridiculizar al apóstol como a uno muy inferior a ellos, tanto social como intelectualmente, y esos decían con mofa: ¿qué quiere decir este palabrero? Otros, porque les predicaba a Jesús y la resurrección, dijeron: parece que es predicador de nuevos dioses. Entre aquellos que se encontraron con Pablo en la plaza, había algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, pero estos y todos los demás que trataron con él vieron pronto que tenía un caudal de conocimiento aún mayor que el de ellos. Sus facultades intelectuales imponían el respeto de los letrados, mientras su fervor, su lógico razonamiento y el poder de su oratoria llamaban la atención de todo su auditorio. Sus oyentes reconocieron el hecho de que no era un neófito, sino un hombre capaz de hacer frente a todas las clases de argumentos convincentes en defensa de la doctrina que enseñaba. Así el apóstol permaneció impávido, haciendo frente a sus opositores en su propio terreno, haciendo frente a la lógica con la lógica, a la filosofía con la filosofía, a la elocuencia con la elocuencia. Sus oponentes paganos le llamaron la atención a la suerte de Sócrates, quien por haber predicado dioses extraños había sido condenado a muerte, y aconsejaron a Pablo que no arriesgara su vida de la misma manera. Pero los discursos del apóstol cautivaron la atención del pueblo, y su sabiduría sin afectación les imponía respeto y admiración. No fue reducido al silencio por la ciencia o la ironía de los filósofos, convencidos de que estaba decidido a cumplir su cometido entre ellos y bajo cualquier riesgo dar su mensaje, decidieron darle una justa audiencia. De consiguiente, lo condujeron al Areópago. Este era uno de los puntos más sagrados de toda Atenas, y sus recuerdos y asociaciones inducían a considerarlo con supersticiosa reverencia que, en la mente de algunos, se convertía en terror. Era en este lugar donde los asuntos relacionados con la religión eran a menudo considerados cuidadosamente por hombres que actuaban como jueces en todo lo de mayor importancia moral, tanto como en los asuntos civiles. Aquí, lejos de el ruido y la bulla de las atestadas vías públicas, del tumulto de la promiscua discusión, el apóstol podía ser escuchado sin interrupción. Se reunieron en derredor de él poetas, artistas y filósofos, los doctos y sabios de Atenas, quienes se dirigieron hacia él. ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. En esta hora de solemne responsabilidad, el apóstol estaba sereno y dueño de sí mismo.
su corazón estaba cargado con un mensaje importante, y las palabras que brotaron de sus labios convencieron a sus oyentes de que no era un ocioso palabrero. Atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba una inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. Con toda su inteligencia y conocimiento general, no conocían al Dios que había creado el universo. Sin embargo, algunos de ellos deseaban tener mayor luz. Los tales buscaban el infinito. Con la mano extendida hacia el templo cuajado de ídolos, Pablo derramó la carga de su alma y expuso la falacia de la religión de los atenienses. Sus más sabios oyentes estaban asombrados al escuchar su razonamiento. Demostró que estaba familiarizado con sus obras de arte, su literatura y su religión. Señalando sus estatuas e ídolos, declaró que Dios no podía ser asemejado con formas de invención humana. Esas imágenes esculpidas no podían, en el sentido más débil, representar la gloria de Jehová. Les recordó que las imágenes no tenían vida, sino que eran manejadas por el poder humano. Se movían solamente cuando las manos del hombre las movían. Por lo tanto, los que las adoraban eran en todo sentido superiores a los objetos de adoración. Pablo dirigió la mente de sus idólatras oyentes más allá de los límites de su falsa religión a un verdadero concepto de la deidad que habían titulado Dios no conocido. Este ser, a quien ahora les declaraba, no dependía del hombre ni necesitaba que las manos humanas añadieran nada a su poder y gloria. La gente se llenó de admiración por el fervor de Pablo y su lógica exposición de los atributos del Dios verdadero, su poder creador y la existencia de su providencia predominante. Con ardiente y férvida elocuencia, el apóstol declaró: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Los cielos no eran bastante grandes para contener a Dios, cuanto menos los templos hechos por manos humanas. En aquella época de castas, cuando a menudo no se reconocían los derechos de los hombres, Pablo presentó la gran verdad de la fraternidad humana, declarando que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. A la vista de Dios, todos son iguales. Cada ser humano debe suprema lealtad al Creador. Luego, el apóstol mostró cómo, a través de todo el trato de Dios con el hombre, su propósito de misericordia y gracia corre como un hilo de oro. Él les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y ahora recuerda, en oración dar gracias a Dios por sus bendiciones, orar por el bautismo diario del Espíritu Santo, orar por tus familiares y amigos, vivir en la presencia de Cristo, dar testimonio del Evangelio y diezmar y ofrendar de manera sistemática. Que Dios te bendiga. Recibe un abrazo.